Vamos a abrir las escrituras en Génesis, el capítulo 2, y solicito, esta es nuestra enseñanza número, parte 3, la tercera parte, sí. Y nuestro hermano Miguel, que él nos va a colaborar leyendo. Esta es la tercera vez que leemos Génesis, el capítulo 2, versículo 4 al 9. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que brotase en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subían de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Muchas gracias, hermano. Bien, hoy vamos a mirar en esta tercera parte. Mire, en Génesis, en el capítulo 2, usted encuentra en el versículo 9 la palabra comer. Dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Y luego nos ha dicho que en el texto que Adán y Eva no fueron, el huerto fue cerrado en Génesis 3, 23 y 24 por querubines con una espada encendida. Estoy leyendo el 3:24, y que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y aquí tenemos nosotros en el versículo 24, era para que no comieran del árbol de la vida, y ya hemos explicado eso. Y dimos en la primera reunión una lista, el por qué Jehová no permitió que se comiese de ese árbol inicialmente, y en la segunda reunión extendimos un poco eso, y creo que eso fue lo que estudiamos hace 8 días. Hoy quiero explicar un poco el lenguaje de comer usado en el mundo hebreo, porque cuando estamos en Génesis en el capítulo 2 no podemos entender qué implicación tiene comer, porque para nosotros comer tiene una implicación pues de tipo de alimento, pero en la manera como se empieza a manejar en Génesis en el capítulo 2 sobre comer, uno da como por entendido que ese lenguaje lo entendían los hebreos, o sea, la gente que vivía en las tierras bíblicas, o sea, en Israel, ellos lo entendían. Entonces, cuando se hablaba de comer, ellos entendían qué era. Nosotros, como no somos ni de ese lado, y somos otro tipo de etnia, o llamemos nosotros de otra nación, no lo entendemos. Cuando el texto dice que Jehová dijo que no comieran del árbol de ¿qué? De la ciencia, del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, en Génesis 2:9. Entonces uno puede pensar que es también de tipo alimenticio, pero afortunadamente nosotros nos podemos adelantar hoy día porque ya tenemos toda la escritura, toda la revelación, y poder entender qué quiere decir comer
en este caso, comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, o comer del árbol de la vida, o comer, como dice, árboles deliciosos o brutales, como aparece en Génesis 2:9. Entonces, vamos al profeta, y los profetas usaron ese lenguaje, pero ese era un lenguaje que ellos entendían. Nosotros no entendemos. Pero el lenguaje de comer era usado en el mundo hebreo. Mi hermano es tan amable y nos va a leer Jeremías. En Jeremías vamos a encontrar el uso de la palabra comer para poder entender qué es no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué es no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal? Entonces, nuestro hermano nos lee en Jeremías, en el capítulo 15, versículo 15, por favor. Miguel, recuerde que vamos a hablar qué entendían los hebreos, ¿por qué? Por comer. Lee, por favor. Jeremías 15:15. Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame, y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Bien, ahora lees el 16. Fueron halladas palabras y yo las comí. ¿Qué comió? Las palabras. Entonces, ¿con qué está relacionado comer? Comer palabra, ¿cierto? Entonces usted puede pensar que es coger un rollito ¿de qué? De periódico y comerse. Uno puede tener esa significación. Por eso el comer en el contexto hebreo es muy significativo para ellos y nosotros lo podemos entender. Entonces alguien que, Jaime, que de pronto no entienda, cree que comer, ¿qué dice el versículo 16? Fueron allá tus palabras y yo las comí. Entonces uno pregunta, ¿y cómo se las comió? Pues, o sea, hizo una ensalada de páginas de algún libro y empezó bueno, ¿qué es lo que quiere decir? Lee el 16, sigue. Y tu palabra me lo por gozo y por alegría de mi corazón. Sí. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Bueno, estoy leyendo solo uno de muchas enseñanzas sobre la palabra comer, pero vuelve a leer el verso 16, hermano. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Sí. Y tu palabra me dio por gozo y por alegría de mi corazón. Entonces él se comió la palabra y ¿qué le produjo en su corazón? Le produjo gozo y alegría, ¿cierto? Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Lo que comió se le volvió ¿qué? Como si uno comiera algo, se le volvió, por lo que comió, se le volvió ¿qué? Gozo. ¿Y aquí qué fue lo que comió? La palabra. Ustedes pueden entender qué es comer entonces ya palabra. ¿Qué es comer la palabra? Ahora, me fue por gozo y por alegría de mi corazón lo que me comí. ¿Y que se comió? Según el versículo, él se comió las palabras. Entonces ese lenguaje era muy claro en el mundo hebreo. Ahora, ¿por qué razón se comía las palabras? Dice, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces, en medio del decaimiento espiritual que había en Judá, Jeremías dice, en medio de este decaimiento, ¿sabe qué voy a hacer? ¿Voy a qué? A comer la palabra. Y si yo como la palabra en medio de este decaimiento, yo voy a tener ¿qué? Gozo y alegría. Entonces aquí comer palabra trae gozo y alegría. O sea que esto es muy común en los profetas. Otro texto que nos va a ayudar está en el profeta Ezequiel. Por eso dije que no todos los textos porque pues me quedaría ahí. Pero en Ezequiel 3, 1 al 3, el hermano, si es tan amable, nos va a leer. Esto es para mostrarle que en Génesis 2 todavía esa explicación nosotros no la teníamos. Los hebreos ya tenían información de que era comer, pero nosotros no, porque apenas estamos abriendo en Génesis capítulo 2. ¿Qué dice Ezequiel? Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas
tome este rollo y ve a hablar a la casa de Israel. Bueno, ahí ya se usa la palabra ¿qué? Comer rollo, pero rollo de palabras, ¿cierto? Sigue leyendo. Y abrí mi boca y me hice comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llénate de extrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mí boca dulce como miel. Bueno, y el versículo 4, ¿qué pasó luego? Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Entonces Ezequiel se come un rollo de palabras. ¿Sí ve que es un lenguaje muy metafórico para entender otra cosa que yo creo que ustedes ya más o menos van entendiendo? Le dice Jehová que comiera de ese rollo, y aquí ese rollo es comer ¿qué? La escritura, ¿sí? Comer rollo es comer la escritura. ¿Para qué? ¿Qué dice el 4? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que vaya a la casa de Israel y hable a ellos con mis palabras. Entonces, lo que yo me como, entonces eso yo lo que voy a qué. El texto lo dice con claridad, ¿cierto? Hable, entonces lo que yo como, yo hablo de lo que yo qué, que yo como. Entonces, como la escritura, y al comer de la escritura, ¿de eso qué? De eso hablo. El verso 2 dice que comí del rollo. Y el verso 3 dice que comió del rollo y fue ¿qué? En mi boca fue ¿qué? Dulce como miel. Y en el verso 4, ahora que ya has comido ¿qué? Rollo de la escritura, ahora ve a la casa de Israel y habla a ellos de lo que comiste, habla de mis palabras. Entonces, cuando estamos leyendo Génesis capítulo 2, que dice comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, ya nosotros estamos entendiendo el uso de la palabra comer. Entiéndase que comer es comer palabra. Hemos hablado de Jeremías y Ezequiel, o comer rollo, ¿sí? Jeremías dice comer palabras y Ezequiel dice comer rollo de las palabras. Ahora, la nueva traducción viviente, ¿alguien tiene la nueva traducción viviente? Esa. Lee por favor el 3, 1 al 4 de Ezequiel. La voz me dijo, hijo de hombre, come lo que te doy, cómete este rollo. Luego ven y transmite el mensaje a los israelitas. Muy bien, siga. Así que abrí la boca y él me dio a comer el rollo. Ajá. Llénate el estómago con esto, me dijo. Al comerlo, sentí un sabor tan dulce como la miel. Bien, ¿y el 4? Luego me dijo, hijo de hombre, ve a los israelitas y dales mis mensajes. Bien, muy bien. Quédate ahí, gracias hermano por ayudarnos. Yo quiero que mi hermano es tan amable en Ezequiel, lees un momentico Ezequiel 3:10, que estamos hablando de comer rollo. ¿Qué dice el 3:10? Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. Entonces, ¿qué es lo que están comiendo? Palabra. ¿Ve? Estamos en el versículo 10. Leo el 11, lee el 11 por favor. Y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. O sea, entró en el corazón de ellos algo, según el versículo 10, muy profundamente en su corazón, y dice en el versículo 10, y oye con tus oídos. Y el verso 11 dice, vas a ir a la gente que está cautiva y les vas a ayudar. Ahora, mi hermano nos va a leer el Ezequiel 3:10 en la nueva traducción viviente. Luego agregó, hijo de hombre, que todas mis palabras penetren primero en lo profundo de tu corazón. Perdón, ¿cómo penetra en lo profundo de nuestro corazón la palabra? ¿Cómo? Comiendo. Sí, pero para nosotros que no somos hebreos, tiene, Jaime, otra qué?
otra connotación, que puede ser que hemos hablado de 5, que es oír, leer, meditar, estudiar y memorizar, en cualquier orden. Así de esa manera usted come palabra. Entonces, Jaime, si yo le preguntara a usted hoy, al terminar la reunión, hermano, ¿comiste palabra? Antes de la reunión hubieses entendido algo muy extraño. Hermano, ¿comiste palabra? ¿Comiste palabra? ¿Y qué es eso? Pero si ahora al terminar digo, ¿comiste palabra? Y dentro del sábado o el domingo, ¿comiste palabras? Ah, ya sé lo que me está diciendo el pastor. Que si leí la palabra, que si oí la palabra, que si estudié la palabra, que si medité en la palabra, que si memoricé la palabra, ¿cierto? Entonces, eso es la manera como lo que se llama en términos gramaticales, términos transicionales. Es decir, que son términos que al principio uno no sabe de qué trata, pero ya sabe uno de qué trata. Ahora, sigue leyendo el versículo, lee otra vez el 10. Luego agregó, hijo de hombre, que todas mis palabras penetren primero en lo profundo de tu corazón. Sí. Escúchalas atentamente para tu propio bien. ¿Se oyó eso? Para esa palabra que entra profundamente, come palabra para que te haga bien, ¿cierto? Mire qué metáfora tan hermosa. Ahora, lea el 11, lo que dice, hermano. Después, ¿qué dice? Después ve a tus compatriotas desterrados y diles, esto dice el Señor soberano, hazlo, te escuchen o no. Qué bien, ¿no? Es cierto que ya entendemos el término en el Antiguo Testamento de la palabra comer. Ahora, Jesús es un judío y es del mundo de las tierras bíblicas. Y en el Nuevo Testamento, en los días de Jesús, también se hablaba del mismo lenguaje. ¿Cuál lenguaje? Hablar y comer. Pero hablar y comer con el mismo énfasis de ¿qué? Como se enseña ¿qué? En el Antiguo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento se le dice, ya comiste escritura o ya comiste rollo, ¿cierto? Entonces la persona dice, sí, he comido y tengo esto y esto y esto. Un texto incluso mal interpretado, óigalo bien, en la teología católica romana, sobre comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre, esa enseñanza, porque no tuvieron en cuenta que el lenguaje hebreo, el lenguaje del Antiguo Testamento, esa enseñanza, una religión que nace, pues, a partir de 300 años después de Cristo y se afina hasta el año 600, que es la llamada la religión católica. La religión católica interpreta comer y ¿qué es lo que ellos hacen? Se la comen. Pero ¿cómo hacen ellos? A ver, ¿cómo hacemos nosotros? A ver, en el Antiguo Testamento comer palabra era lo que hemos hablado, que la palabra hay que oírla, leerla, meditarla, memorizarla, etcétera. Entonces hay una mala interpretación. Ahora, Jesús en sus días, en su contexto, empleó la palabra comer y le entendían fácilmente, comer y beber. Ahora, cuando Jesús hablaba, la gente ¿qué? La gente entendía. Ahora, mire este texto, es bueno que nos demos cuenta cómo Jesús usa esta porción de la Escritura en Juan 6, para mostrarle que Jesús también usó el lenguaje de comer. Pero ya sabemos que comer es ¿qué? Que comer es comer Biblia, Jaime, comer Escritura. Yo como cuando leo, como cuando oigo, pues la Escritura, como cuando estudio, como cuando la escudriño y como cuando la memorizo. Yo le diría una pregunta, ¿hoy ha comido? Pues obviamente que usted dice que sí, claro, pastor. Pero no, que se ha comido palabra. Entonces ya por el lenguaje que hemos estudiado, ya entendemos si hemos comido o no hemos comido palabra. Y depende que si una persona no come, se debilita Jaime. Entonces si una persona no come Biblia, pues obviamente la metáfora es excelente. Eso es una enseñanza. Juan 6, el hermano lo va a leer, si es tan amable, Juan 6,
51. Vas a leer el 51, yo te voy diciendo cuál sigues leyendo. Entonces Juan 6:51. Y lo estamos usando porque vamos a hablar, Geraldine, ¿de qué? De la palabra comer, como la usó ¿qué? Jesús. Esto es para poder enseñar y queda con claridad que es comer el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué dice Juan 6:51? Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Va entendiendo cómo Jesús ya no dice coman escritura, sino que está diciendo que coman a mí, que yo soy la escritura, ¿eh? Coman a mí, que yo soy la palabra. Es una palabra del verbo, el logos. Coman a mí, que cuando me comen a mí, comen la palabra. Entonces, en la religión popular se inventó una manera de comer a Cristo. Pues yo estuve en eso, no sé ustedes, que lo metieron como en una hostia, entonces yo me comía la hostia. Y en actos muy especiales uno se tomaba el vino y era la sangre. Esos son los absurdos que la gente, por no interpretar bien el texto. Lee el 52. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Ahora, ellos sí sabían, porque es un contexto judío, y ellos sí sabían qué quería decir, porque ellos leían los profetas, pero ellos lo hacen para molestar ¿a quién? A Jesús. ¿Y cómo te comemos nosotros a vos? ¿Cómo te vamos a comer a vos? Que nosotros acá que somos caníbales, nosotros no podemos comer. Sigue leyendo, hermano. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, El Hijo del Hombre es el mismo. Entonces usted tiene que comer ¿qué? Mi carne. Siga. y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Siga leyendo. El que come mi carne, Ajá. mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Si ve que si él fuera del Antiguo Testamento, él diría, coman rollo, coman escritura. Pero como él es la palabra, dice, comamen a mí, bebamen a mí. Sigue leyendo el verso 25. 55. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Entonces, ¿qué es verdadera comida? ¿Comerse a quién? Sí, así dice como muy escuetamente. ¿Y qué es verdadera bebida? Beberse la sangre de Jesús. Ahora, eso es algo metafórico y ya sabemos a qué equivale. 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. 57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Bien, 58. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Bien, entonces, hasta ahí. Entonces, usando ahora, en ese momento el lenguaje, si yo le digo, usted ha comido de Cristo, ya entiende, ¿cierto? Cuando usted entró ahora y yo hubiese llegado y le hubiese preguntado a un hermano, a otro, hermano, ya comiste de Cristo. ¿Qué es eso? Entonces ya sabemos qué es comer de Cristo. ¿Qué es comer de Cristo? ¿Es comer qué? Lo que Él dijo, lo que Él dice, lo que Él ya ha dicho. Entonces, cómamen a mí. Eso es lo que Él está diciendo. Ahora, ellos, los judíos sabían eso, pero querían contender. ¿Y cómo puede darnos a comer de su carne? Entonces, la interpretación de la teología, hay otras teologías que enseñan cosas más terribles, pero la teología romana lo resolvió y entonces ellos hicieron un pancito, lo volvieron como en forma de ¿qué? ¿Como de qué? Como de hostia, ¿cierto? Y entonces ellos llaman lo que es la transubstanciación. Es una palabra para decir que en el momento que en la panadería de ellos, de la religión, ellos hacen como una especie como de que, Jaime, eso es como obleas, como unas obleas en redondo. Estoy hablando en inglés, ¿ustedes sí saben qué es eso? Sí, sí. Entonces ellos dicen que allí vive Cristo y es real, ellos en la enseñanza es real, dicen ellos que es real. Entonces cuando usted se come la oblea, usted se come a Cristo.
Ahora, esa enseñanza fue posterior al año casi 600 después de Cristo. Eso fue muy, muy después de Cristo. Si Cristo estuviera hoy en día y los viera, Él les diría lo que enseñó y le dijeran, por ejemplo, los líderes religiosos de este momento que le dijeran, nosotros nos estamos comiendo a Cristo en la hostia. Entonces Él les diría, usando Mateo 15, les diría, ah sí, pero cada mes, como eso va al estómago, eso lo diría Jesús, yo no. Y después del estómago va ¿a dónde? A la letrina. ¿Es lo que usted no ha leído? Pues por supuesto. Entonces Jesús entra por la oblea, ¿cierto? Entra y va a la letrina. Y entonces uno tiene que ir cada mes porque lo botó yendo al baño, entonces hay que volver otra vez ¿a qué? A comer. Eso es un absurdo, que uno no cae en cuenta, solo cuando uno llega al conocimiento de ¿qué? De las escrituras. Si quiere alguien que pueda leer dónde está la enseñanza de que lo que uno come va a la letrina, va al estómago y luego a la letrina. ¿Qué tal Jesús diciéndole a un líder? Dice, ¿y usted qué? ¿Ya comió de mí? Si yo ya me lo comí a usted, Señor, en una oblea. Me dijo, ay, sí, le llegó al estómago así, delicioso. Y también lo botaste en la letrina. Jesús le diría eso. Por eso es que a Jesús la gente quería ¿qué? Matarlo. Quería matarlo. Ahora, Jesús mismo explicó diciendo que el que come mi carne y el que bebe mi sangre, si usted está tomando nota, en el verso 53 dijo, si no lo comen, mi cuerpo, y no beben mi sangre, 53, no tendréis ¿qué? Vida eterna. Entonces, comer a Cristo es comerle a Él en el sentido de la connotación de ¿qué? Como la connotación de ¿qué? A ver, escuche la palabra que es clave. Aquí entra una palabra clave. ¿Cuál cree que es la palabra clave? Que reemplaza en términos transicionales comer en el Nuevo Testamento. Sigo. Ahora me van a decir. Entonces el 53 dice, si no comen y no beben mi sangre y no comen mi cuerpo, no tienen ¿qué? Vida eterna. Verso 56 dice, si comen y beben de mi sangre, en mi ¿qué? Permanecen y yo en él. Entonces, ¿cuál es la palabra clave? Todavía no la diga. En el 57 dice, el que come de mi carne y el que bebe mi sangre, él vivirá por mí. Y el verso 58 dice que el que come y bebe de mí, vivirá eternamente. ¿Cuál es la palabra clave? ¿Cuál? Esa es la palabra. Qué bonito, ¿no? Sol. Bien, dilo duro porque a algunos les gusta tomar nota y lo tengan ahí, pues si quieren eso. Entonces, escuche, este es Juan 6, 54, 58, es el mismo Mesías, el mismo Jesús que usa el término ¿qué? Comer, y lo transiciona, lo cambia, ¿por cuál palabra? ¿Por cuál palabra? Creer. Entonces, ¿qué es comer? Creer. ¿Creer qué? La palabra. Creer en nuestro corazón. ¿Qué es creer en nuestro corazón? Que Jesús es el Mesías y que cuando hablamos creer en su sangre, ¿qué es creer en su sangre? Exactamente, que Él derramó su sangre para expiar ¿qué? Nuestros pecados. Entonces cuando Jesús dijo, coman mi carne, no era que usted saca un pedacito de un dedo y se lo come. O la sangre no es como una especie como de, llamemos así, ¿cómo usamos ese término? Como una especie de ¿qué? Como de líquido, ¿cierto? No es una especie como de líquido que uno tiene como en un frasquito y entonces uno se lo toma. Eso no fue lo que quiso Jesús. Lo que Jesús quiso decir es, crean en mí para que tengan vida eterna. Y si no creen en mí
Si no comen de mí, no tienen ¿qué? Vida eterna. O sea, si no creen en mí, no tienen ¿qué? Vida eterna. Y cuando dice creer en la sangre, quiere decir esto. Yo creo que Jesús es el Mesías, pero tengo que creer que el Mesías derramó ¿qué? Su sangre por mí. Entonces la palabra creer en nuestro corazón es que Jesús es el Mesías. Ahora, según Jeremías, comer es llevar las palabras de Jehová a nuestro corazón. Según Ezequiel, comer es llevar las palabras de las Escrituras en lo profundo de nuestro ¿qué? De nuestro corazón. Y según Jesús, ¿qué es comer? ¿Qué es beber? ¿Qué es comer? ¿Qué? ¿Es qué? ¿Es qué? Es creer. Vean, si yo abro el texto inmediatamente como un alumbramiento por el Espíritu Santo, entonces si yo le digo a usted, ¿qué es comer el árbol de la vida? ¿Vea qué belleza? ¿Qué es comer el árbol de la vida? Es comer al que da vida. ¿Y quién es el que da vida? Desde Génesis 2 aparece proféticamente ¿quién? El Mesías. ¿Y qué es comer la ciencia del bien y del mal? ¿Qué es comer la ciencia del bien y del mal? Eso, esa palabra es correcta. Sí, así, sí. Es cuando yo no creo. Comer las palabras del conocimiento bien y mal es creer lo que yo digo según mis opiniones. Entonces, Génesis 2:9, cuando se habla del árbol del conocimiento del bien y del mal, es que yo llego a tener y llego a saber y llego a conocer según mi propia capacidad, según mi propia ¿qué? Mente, según mi propia ¿qué? Opinión. Entonces está el árbol de la vida, que es el Mesías y su palabra. Y el árbol del conocimiento del bien y del mal es soy yo y mis palabras. ¿Qué? ¿Se da cuenta qué hermosura? O sea que si el hombre come del árbol de ¿qué? De la ciencia del conocimiento, o sea, la ciencia del bien y del mal, lo que él está haciendo es deja de comer Mesías y su palabra por comer lo que él dice y la palabra que y la opinión de él. Vamos al texto un momentico, a Génesis 2, y ya usted se va a dar cuenta la hermosura de haber entendido esta explicación. Génesis 2:9, por favor, hermano, si eres tan amable. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol de que cierra la vista, y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, si Adán y Eva, o sea, hablando del Edén, Adán y Eva están ahí. ¿Y qué es lo que el diablo va a pretender? ¿Qué es lo que él va a pretender? ¿A que coman qué? A lo que Jehová dijo que no comieran, porque si ellos comen, Adán y Eva, comen del árbol de la ciencia, conocimiento del bien, conocimiento del bien y del mal. Note que no estoy diciendo de lo bueno y de lo malo, porque decir eso es idea suya, no el texto. Dice la ciencia del bien y del mal. Eso quiere decir es que Satanás va a tratar a procurar que usted no se guíe por lo que diga Jehová y su palabra, sino que va a incidir a ver si usted se guía por lo que usted mismo ¿qué? Por lo que usted mismo diga, por lo que usted mismo ¿qué? Piense. Eso es hermoso, hermano. Así que no ha de extrañarnos que este otro árbol, ¿cuál es el otro árbol? Aparte del árbol de la vida, ¿cuál es el otro árbol? El otro árbol es el árbol ¿qué? De la vida, sea promovido ¿por quién? ¿Por quién? ¿Quién promueve ese árbol? ¿Quién? Está el árbol de la vida y hay otro árbol. ¿Cuál es ese árbol? Exacto. ¿Y quién promueve ese árbol? Eso es lo que toda la vida. Converse con la gente y verá y dice, pues usted se guía por lo que dice la Escritura, yo me guío por lo que yo pienso. Estamos en lo mismo que, comiendo del árbol de qué? De sí mismo,
de lo que yo diga. Entonces el árbol del conocimiento, el árbol de la vida, es lo que dice el Mesías y su muerte y su palabra. Y el árbol, el otro, el del conocimiento, no es lo que diga el Mesías, no es lo que está en la Escritura, no son las palabras de él, no, sino que soy ¿qué? Soy yo. Entonces podríamos decir, yo tengo mi propio rollo, mi propia opinión. Entonces yo me guío por mí mismo y dejo de guiarme por quién, por el Mesías, que es Jesús, ¿y por qué? Y por la palabra. Entonces si usted lee en Génesis 3, ¿cuál es el interés de Satanás? ¿Cuál es? Él no va a decir que lo sigan a él, sino que el interés es ¿cuál? Lee el texto de Génesis 3, no lo vamos a leer ya, pero el interés es ¿qué? Es que si usted lee el 3.1, ¿qué dice al principio? Escuche, era astuta. ¿Qué es? ¿Dónde está la astucia de él? Es que usted finalmente se guíe por lo que usted piensa que es así. ¿Cuál es el trabajo de Satanás? Es a que usted se crea lo que usted mismo piensa. Que usted es el secreto de sí mismo. La nueva era usa una palabra con H que dice erofante, es para decir que uno por dentro tiene un Dios que lo guía. O sea, que uno conoce ya todo. Uno sabe qué es bueno y qué es malo. A ver, ¿esto es bueno o esto es malo? No, esto es bueno. Entonces hoy día un médico, digamos así, que haya un médico, coge un niño que tiene genitales y dice, esta es una mujer. Bueno, así. Pues pero es que la Biblia dice que ese niño es un niño, es masculino, ¿cierto? Pero él en su otro árbol del bien y el conocimiento dijo, no, es que según yo, no según quién, no Jehová, no según el Mesías, no según el Espíritu Santo, no según las Escrituras, sino yo, el libro que yo he escrito, vea, este muchacho es un ¿qué? Es una muchacha. Y uno dijo, ¿cómo vas? Oí, y eso le ahorra un problema a Jaime está que dice algo. Jaime, dilo. Pastor, el ejemplo que acaba de dar sucedió a una persona muy cercana. Fue a hacer el examen de si era niño o niña. Él le hacen la ecografía. Y fueron donde el médico y le dijo, es una niña. Y él preguntó, ¿está seguro, doctor? Y dijo, o se le puede venir una niña con genitales. O sea, él da esa posibilidad de que eso no es definitivo, puede pasar lo contrario. Sí. Jaime, y hoy decir en la fábrica, en la empresa, en la universidad, decir que usted se guía por lo que la Biblia dice, ¿sí o no? Alguien se para y dice, en estos días yo vengo hablando con los árboles y la gente dice, uy, qué interesante, ¿no? Es plausible. Y otro dice, yo soy hijo de Dios, ya este está como corrido. Ahora, Jaime, cuando venía, no en el taxi, sino en la tarde, abrí el correo y por alguna razón terminé en una página donde dice que el presidente de El Salvador, él prohibió en El Salvador, prohibió el movimiento del eje, sí, y prohibió los besitos de los muchachos con los muchachos y de la mujer. Eso se va a volver un qué, porque qué hombre tan retraído, tan atrasado, pues qué hombre tan arcaico, como diciendo eso, ¿cierto? Entonces hoy en día usted habla con la gente y usted dice, yo me guío por lo que el Mesías diga, el árbol de la vida. Yo me guío por lo que está en la Escritura, el árbol de la vida. Y dice, no, ¿cómo así? ¿Vos te guías por eso? No, yo me guío por, él no dice que el otro árbol, pero yo no, es mi opinión, lo que yo opino. Entonces hay gente que se dice, ¿usted por qué cree, cierto? ¿Usted por qué cree eso que estás diciendo? Y dice, yo creo que está diciendo porque es que eso es lo que yo creo. Entonces, ¿qué hemos tenido por toda la historia de la Biblia? Siempre encontramos a Satanás tratando, no que el hombre cambie religión, porque a Satanás no le interesan las religiones. A Satanás lo que le interesa es que usted crea que usted es capaz
de manejar su vida, y que usted sabe qué es el bien y sabe qué es el mal. Entonces usted todo lo vuelve relativo, ¿cierto? Para mí esto es bien, para mí esto es malo. Entonces, como dice Isaías 5, a lo bueno, uno, sin Cristo, a lo bueno le dice que malo. Entonces, si usted se da cuenta, es que Satanás es que astuto. Ahora, ¿qué dice el texto? Pero la serpiente, ¿qué? ¿Era qué? Astuto. Hermano, ¿quién era la serpiente? Vamos a leer en Apocalipsis 12:9, un momentico, 12:9 y 23. ¿Qué dice Apocalipsis 12:9? Hablando de la serpiente. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Bueno. El cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces Satanás no le dice, vea, crea esto que esto es satánico, crea esto que yo estoy diciendo, que crea usted lo que usted considera que debe creer. Pero lo del lado de allá del árbol de la vida, del Mesías y de la Escritura, eso no le haga caso. No le haga caso. ¿Este es el otro? Creo que es el 23, si no me corrige. Gracias, hermano. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a la visión, hasta que fuese cumplido su engaño. Y después de esto debe ser demostrado por un poco de tiempo. Entonces, quien está en Génesis 3 es Satanás. Eso está claro en la Biblia. Incluso Jesús en Juan 8:44 hizo referencia a la serpiente, ¿sí? Jesús vincula a la serpiente con el diablo. Entonces, Pablo también lo vinculó. Pablo vincula a la serpiente ¿con quién? Con el diablo. Hermano, lee segunda de Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Desde el principio, ahí lo colocó. No ha permanecido en la verdad. Desde el principio. Lee 2 Corintios 11:3. 11:3. Aquí vamos a quedarnos un momentico para que usted se vea. Hermano, vas a buscarnos en este texto y ahora nos lo lee. 2 Corintios 11:3. A propósito, ¿dónde conseguiste esa Biblia, hermano? ¿Vos la tenías por ahí guardadita o qué? La compré hace poquito por Amazon, por internet, en Estados Unidos. Porque aquí no es muy caro, costaba el doble y allá me costó más barato 90.000. ¿Y es qué? Ese que dice a la orden, hablen con Jaime que esa es la orden. Esa es la orden. No, porque la enseñanza hace 20 días de tocar los dones hacia el inicio del sector. Exacto. Sí, tan bello, él me dijo que voy a decirle a Jaime a ver qué puedo hacer en lo que yo hago. Bien, hermano. Sí, pero téngalo un momentico. Segunda de Corintios 11:3. Léalo, hermano. Vean qué texto. Segunda de Corintios 11:3. Pablo. Pero tenemos que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Aquí otra vez, hermano, para que ya hemos dicho que Jesús lo dijo, ya hemos dicho, entonces, ¿qué dice segunda de Corintios 11:3? Léalo pues. Pero tenemos que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, ¿a cuál serpiente se refiere? Y incluso dice la serpiente con su astucia. Entonces, ¿cuál es la astucia de Satanás? Ya lo descubrimos, ya le descubrimos a ese sinvergüenza. Ya lo descubrimos. ¿Cuál es la astucia? Que usted se guíe por lo que usted piense. Eso ya es sencillo. Y ese por lo que usted crea que es sencillo. Es sencillo. Entonces, ¿qué dice? Dice, espere para que leamos. Entonces,
Me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean que de alguna manera que extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿La fidelidad es a quién? ¿A la palabra de qué? De Cristo. ¿Cómo te engaña con astucia Satanás? Aún siendo cristiano, porque él está hablando a los de Corinto que son cristianos, que les dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿Cuándo la serpiente engaña a una persona como engañó a Eva? Miguel. Cuando la alejada de la fidelidad a Cristo y hace que los otros se puedan. Muy bien, en otras palabras, Gloria, ¿cuál? Exactamente. Cuando usted siendo creyente dice algo como creyente que no está en las escrituras y empieza a creer eso, usted está siendo engañado, ¿qué? ¿Cierto? Entonces uno piensa que, ay hermanos, eso es ¿con qué? La astucia. Entonces, Jaime, ¿qué hacen las religiones? Presentan y hablan de Dios y hablan hasta de Jesús. Con tal que usted no le crea a quién, no se guíe por lo que está escrito. Entonces, ¿qué es la religión? La religión es creer lo que el hombre dice y punto, se acabó la historia. Bien, entonces vamos a leer el versículo 3 en 2 Corintios capítulo 11, versículo 3. Hermano, ¿puedes leerlo en hebreo? Bueno, pero léelo en inglés. No, léelo en inglés. Léelo en inglés. Sí, queremos escuchar inglés un momentico. Léalo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Dilo en inglés. But I fear that somehow your pure and undivided devotion to Christ will be corrupted, just as Eve was deceived by the cunning ways of the serpent. Bien, muy bien. El inglés, él sabe eso, pero el inglés tiene mucha claridad explicativa, ¿cierto, hermano? Aunque el español es muy profundo, pero explicado en inglés es mucho más profundo lo que dice. Ahora sí léelo en español. No, perdón, en español siempre me han corregido, no se dice español, porque es de España, es de España. No, el castellano. Léelo, hermano. Pero temo que de alguna manera Oiga. tu pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Hasta ahí, no más. ¿Cierto? Hasta ahí. Mire, una cosa interesante es que nos cuidemos, les dice a los de Corintios, que ustedes no sigan la promoción de quién, de la astucia de Satanás. ¿Qué es lo que Satanás promueve? Que los hombres digan todo lo contrario a lo que dice quién, el Mesías y su palabra. Entonces, que nos cuidemos, le dice a los de Corintios, que así como la serpiente, o sea, Satanás, engañó a Eva. ¿De qué lo engañó? Que no sea fiel a quién, al Mesías. Que no sea fiel a quién, no sea fiel a Cristo. Ese es el árbol de la vida. Así también, con su astucia, engaña a quién, a los de Corinto, para que sus ¿qué? Sus sentidos, escuche esto y escríbalo, para que sus pensamientos sean los suyos, para que sus emociones sean los suyos y para que la voluntad sea la suya, para que usted guíe su vida por sus pensamientos, por sus emociones y por su voluntad. Entonces se levanta y dice, hoy yo no siento ir al culto. Emociones. Y yo pienso que es mejor llevar el niño no, pero vos Jaime, vos me dijiste que hay un niño que lo están llevando aquí a karate. A karate, sí, a las 7 de la mañana. Pero Jaime explicó bien, nosotros no nos metemos en eso. Pero la pregunta es ¿y los sentidos y qué? Y la voluntad. Una persona del mundo que dice, no, a mí no me hables de esas carretas de Biblia ni de Jesús, es lo que yo pienso. Ve, tal cosa, es que lo que está sintiendo esa persona, eso tienes que arreglarlo. No, es que yo siento que
yo no soy una máquina. ¿De eso qué vas a hacer? Ahí es que me da la gana y lo hago y punto. Así es. Sí ve lo interesante cuando dice los sentidos. Ahí lo reemplazó. ¿Por qué, hermano? No sé. Sí, en 2 Corintios 11:3 cuando dice vuestros sentidos. No dice. No dice. Ve. Pero vemos que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se formó. Devoción. Escuche. Los sentidos es lo que teme Pablo a los corintios, a los hermanos en Cristo, es que ya no se guíen por lo que dice la palabra, por las emociones que dice la palabra que uno debe actuar según las emociones y por lo que Dios dice que hay que hacer. Entonces dice, yo temo que muchos de Corintio hace 2000 años ya en sus vidas se guíen es por sus ¿qué? Sus propios pensamientos, sus propias emociones, ¿cierto? Y sus propias ¿qué? Entonces, digamos, Jaime, por ejemplo, ayúdeme Jaime. Yo soy un inconverso y entonces yo le digo a Jaime, y Jaime me va a aconsejar bien. Yo le digo a Jaime, yo a esa persona no le perdono. Entonces, Jaime me va a preguntar, ¿por qué? ¿Cierto? Discúlpeme, ¿por qué no lo va a perdonar? Porque yo he pensado que no vale la pena. Pregúntame otra vez. Discúlpeme una pregunta, ¿usted por qué ha tomado la decisión de no perdonar? Porque yo no siento. La otra pregunta. Discúlpeme, ¿usted por qué es que decidió no perdonarme? Porque, ¿qué diría? Alguna, ¿cierto? Justifica algo. ¿Cierto? No, pues, que yo pues como amarle pues no soy capaz. Yo voy a sacanista. Entonces, eso que estamos diciendo nosotros, ¿sí? Así que Satanás es el diablo y el diablo es Satanás. Entonces es engañador y a la vez tentador. Hizo uso de su astucia ¿para qué? Entonces, ¿qué le hizo creer a Eva? No a Adán. Le hizo creer a Eva que ¿qué? Le hizo creer y le tocó los sentidos. Los sentidos. No voy a ahondar ahí, pero es eso, ¿cierto? Entonces, esta astucia es para que no seamos fieles ¿a quién? Al Mesías y a su palabra. Entonces, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento y del bien ruedan por toda ¿qué? Por toda la escritura, siempre tratando de llevarnos a nosotros ¿qué? A que nosotros nos guiemos por lo que dice el Mesías y su palabra, y por eso ahora que estamos en el Evangelio nos guiamos por lo que dice el Mesías, Jesús y su palabra, y dejamos de vivir como nosotros antiguamente pensábamos que era como que teníamos que hacer. Si logramos entender, ¿sí? Hacia dónde apunta el árbol del conocimiento del bien y del mal, podríamos decir que puede ser, Jaime, que un creyente esté siendo entrampado por el árbol del ¿qué? De la ciencia, del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal. Qué cosa más maravillosa. Amén. Nuestra tercera reunión. Entonces, dejamos ahí. ¿Listo? Hermano, mil gracias por las canciones. No sé, Jaime, pero ¿no has notado que las canciones de los miércoles que el hermano está trayendo hablan sobre Jesús? Sí, amén. Que hablen de Jesús, que hablen de Jesús. Cualquiera de ellas, hermano, siempre termino diciendo, ore conforme a lo que hemos orado. Diga, Señor, yo a veces quiero guiarme por lo que pienso, me siento y decido. O a partir de hoy voy a tener cuidado y no dejarme guiar por el árbol del ¿qué? Del conocimiento del bien y del mal. Vamos a estar en pie, hermanos, y así concluimos nuestra reunión.